Muy buenos días, mi nombre es Albert Daniel Montero Ramírez y el día de hoy estaremos haciendo una breve explicación sobre lo que son los transistores y este viene siendo el tema 8 y estamos en la asignatura de electrónica básica. Para empezar vamos a ver lo que es una pequeña introducción sobre lo que se estará haciendo en esta presentación. Antes de debemos tener en cuenta lo que es el transistor. El transistor es sin lugar a duda uno de los inventos sin más significativos del siglo 2020, marcado el inicio de la era electrónica moderna. Su inversión sentó las bases del desarrollo de los circuitos integrados, microprocesadores y en esencia todos los dispositivos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana, desde teléfonos móviles hasta computadores y sistemas de control industrial. Esta presentación básicamente explora lo que es el concepto fundamental de un transistor, los principales transistores y símbolos estandarizados y utilizados para representarlos en un diagrama de circuito. Eh, Básicamente también profundicemos en el funcionamiento y en las características distintivas de los dos familias más importantes, el transistor unibipolar y el transistor de efecto de campo MOSFET, que son de los más utilizados en la actualidad. Ahora, ¿cuál es el concepto de un transistor? Un transistor es un dispositivo semiconductor que tiene la capacidad de funcionar tanto como un interruptor accionado eléctricamente como un amplificador. Su rol principal es el controlar el flujo de la corriente o voltaje dentro de un circuito electrónico. Su funcionamiento consiste en el voltaje entre dos terminales mediante una señal de control aplicada a la tercera, perdiendo los componentes amplificados de la señal débiles o el encendido al apagado de los circuitos. Aquí tenemos una representación de lo cuales son de los más utilizados transistores al día de hoy. El MOSFET y el BJP. Tipos de transistores tenemos ahora. Primero tenemos el transistor de efecto campo, el FET, que regula la corriente de un campo eléctrico. Tiene tres terminales: la fuente, que es el source, la compuerta, el gate, y el drenador, el drain, mejor conocido. Sus principales variantes son el FET, que es una transducción de unión FET, los MOSFET, que son los transistores de efecto de campo metal óxido semiconductor, ampliamente utilizado en microcompensadores. Hoy en día casi todo, para no decir uno que otro, no tiene un transistor integrado. O tiene, mejor dicho. O sea, ¿se entendió? Tenemos lo que es el transistor IJP, que es uno de los más importantes, el transistor de bipolar de puerta asistida. Este combina las características de los BJT y los MOSFETs, ideal para aplicaciones de potencia con inversores y control de motores. Se utiliza principalmente como un interruptor electrónico en aplicaciones de electrónica de potencia, como es la variación de frecuencia y fuente de la meditación combinadas. Aquí tenemos la simbología gráfica con el gate de la entrada. Este es el símbolo que estamos utilizando. Tenemos los transistores de bipolar de unión BJT. Este es un componente eléctrico semiconductor que puede ser utilizado para el controlador adecuado del flujo de la corriente eléctrica. El transistor BJT es utilizado como tipo de antiguo y son de los más antiguos actualmente utilizados. Se llama por su unión bipolar. Por su funcionamiento depende tanto de los electrones como de los huecos. Estos son dos tipos de portadores de carga en semiconductor. Este tipo de transistor es el controlado por corriente y su estructura consta de tres terminales: la base, el colector y el emisor. Tenemos el conector BJT, que este vendría siendo la base, este es el colector y este es el emisor. El funcionamiento. ¿Cuál es la aplicación de las pequeñas corrientes en base? El transistor permite el paso de la corriente de mayor entre el colector y el emisor. Se utiliza principalmente en amplificadores de audio, etapas de señal y circuitos de comunicación. Tenemos lo que es la base.
el colector y el emisor. Aquí tenemos la simbología de cada uno. Tenemos el tipo de BJT. El BJT-NP, que representa el flujo de la corriente del colector, es el emisor activado por la corriente en base. Este conduce cuando la base es positiva por el emisor. Es el tipo más común, uno de los más comunes utilizados en electrónica. Tenemos la base, el colector y el emisor. Ahora el BJT, PNP, es similar al anterior, pero con la polaridad inversa. Básicamente, cuando este conduce la base es más negativa que el emisor, se usa la necesidad lógica inversa. El B, que vendría siendo la base, el colector y el emisor. El MOSFET es el canal P y el canal N y el canal P. El símbolo incluye una línea para la compuerta y la otra para el canal, con flechas indicando el tipo de canal y la dirección del flujo. Tenemos lo que es el canal N, que este básicamente es cuando es positivo y este es cuando es negativo. Pues perdón. El JFET, canal N y P, esos son símbolos similares al MOSFET, pero sin la compuerta al lado. Aquí tenemos su simbología. Tenemos los transistores de tipo MOSFET. El MOSFET es un transistor de efecto de campo que controla la corriente a través del canal mediante una tensión aplicada a la compuerta gate. Este compuerto tiene tres terminales principales, que ya lo hemos visto en otro tipo de transistores, que es el gate, el drain y el source. Aquí tenemos un tipo MOSFETs, que son de los más actualizados en la actualidad. Y uno de los más rápidos, el gate, el drain y el source. Aquí tenemos su simbología. Ahora, se preguntarán por cuál es el funcionamiento de este. Su funcionamiento es el interruptor o amplificador de controlador de voltaje. Se utiliza para permitirlo bloquear el paso de la corriente eléctrica entre sus terminales. El drain, el source, dependiendo del voltaje que aplicado por el gate, gracias a su alta eficiencia y velocidad, es muy usado en fuentes de alimentación, controlador de motores, amplificadores y circuitos digitales, como microprocesadores y memoria. Tenemos el gate, la entrada del gate, la entrada del drain y la entrada del surge. Tenemos diferentes tipos de MOSFETs, que existen dos tipos de clasificación principal, según es el tipo del canal, por ejemplo. Tenemos el canal N, que este conduce cuando el voltaje del gate es positivo respecto al source. Son más rápidos y eficientes de los canal P. Aquí tenemos la simbología. Conduce cuando es positivo, el gate, el drain y el source. El MOSFET de canal P, que conduce cuando el voltaje es negativo respecto al source. Y son un poquito menos eficientes y más lentos que los de canal N. Aquí vemos su principal diferencia, que es cuando está negativo, que conduce el gate, el source y el drain. Ahora tenemos las aplicaciones típicas del MOSFET, como interruptores electrónicos en fuente de poder, etapa de salida en amplificadores de audio, puerta lógica de microcondensadores y reguladores de voltaje y controladores de motores. Bueno, eso fue todo. Espero que todo se haya entendido. Gracias por prestar atención.